Buenos días, hermanos y hermanas. Que el Señor les bendiga, los colme de bendiciones en este hermoso día ha hecho el Señor para su gloria. Si hay alguien ahí, por favor, que pueda responder, dedito para arriba y diga amén. Significa amén. Así que, como decía, muchas bendiciones a cada uno de ustedes y a los que se van a conectar. No hay ni un dedito para arriba. Estamos comenzando, así que amén, ahí ya va, amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Bien, hermanos, incline su rostro y comenzamos orando a nuestro Señor. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, le agradecemos, Señor, por este hermoso día que usted ha hecho para su gloria y le pedimos perdón, Señor, porque hemos ofendido su santidad con malos pensamientos, malos deseos y también, Señor, con malas palabras. Quiero pedirle y rogarle, Señor, que usted, por Cristo Jesús, nos bendiga con su perdón y podamos escuchar todo lo que usted tiene para nosotros hoy día y escucharlo con amor, paciencia, para ponerlo por obra. Padre eterno, le pedimos, Señor, que cada uno de los que se contacte con nosotros por esta línea, usted toque sus corazones. Y todos los que puedan ver este culto también, usted, Señor, con el poder del Espíritu Santo, toque sus corazones para que su gloria sea manifiesta en nosotros y en cada uno que escuche su palabra. Le damos gracias, Señor, y se lo agradecemos siempre en Cristo Jesús. Amén. Bueno, en esta primera sección de preguntas y respuestas, no hay preguntas y por lo tanto no hay respuestas, pero yo sí tengo algo que decirle y quiero referirme y aprovechar esta media hora respecto a algunos eventos que han sucedido con las iglesias, y me refiero a lo que está sucediendo en Estados Unidos con la iglesia del pastor John MacArthur y lo que sucedió este lunes en Plaza de Armas, donde un grupo de evangélicos de la iglesia del pastor Morales fueron reprimidos, apaleados literalmente. No quiero que se entienda esto, como por ahí se me mandó decir, pastor, quiere abrir la iglesia, ¿cuándo abrimos? ¿Por qué no va a abrir? No, yo no quiero que abra. No, yo no he dicho nada de eso. Y yo estoy llamando a discernir el problema de lo que está sucediendo, porque esto nos va a afectar y se lo voy a explicar después. Pero antes de eso, nosotros tenemos que tener, cuando vemos algo, alguna situación que ocurre en el mundo, tenemos que tener siempre presente dos cosas. Uno, Dios está en control. Nada de lo que sucede en el mundo está fuera del control de Dios. Eso es lo primero. Aunque así aparezca, no es así. Y segundo, y ahí viene, se está ejecutando el plan de Dios. Si tenemos presente estos dos conceptos sobre la cosmovisión de Dios sobre el mundo, se nos facilita la comprensión del tiempo que estamos viviendo. Entonces, no perdiendo de vista eso, yo quiero ponerles algunos, llamémoslo así, elementos para discernir. Como decía, como primer punto, hay una disputa entre la iglesia del pastor MacArthur y el gobernador de California. Ahora, esto ha producido disidencia, sea en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos, entre pastores que apoyan a MacArthur, pero la mayoría de pastores connotados y amigos de pastor MacArthur, de la iglesia del pastor MacArthur, no han estado de acuerdo. Y yo creo que hay que dar un contexto en esto. California, Estados Unidos, es un país que está formado por estados.
y cada estado tiene su propio parlamento y ciertas leyes que existen solamente en ese estado. ¿Mm? Entonces, el gobernador de California, que es demócrata, en los últimos, llamémoslo, 2 meses, decretó, porque había muchas solicitudes de iglesias de reunirse según los protocolos, etc. Y al final el gobernador decretó, primero, que las iglesias tenían estricto prohibición de reunirse. Segundo, que tenían la prohibición de cantar. Tercero, tenían la prohibición de reunirse en casa incluso. ¿Mm? Entonces esto sobrepasó ciertos límites respecto a los derechos de reunión. Entonces la iglesia del pastor MacArthur decidió reunirse. ¿Por qué? Porque si a mí me van a prohibir no solo reunirme, sino cantar y reunirme en casa. Entonces, esto va más allá de los límites impuestos para cuestiones sanitarias. Se puede justificar de esa manera. Es que lo que dijo, literal, lo que dijo el gobernador, que cuando cantan, respiran y expanden el virus. Así fue. Si alguien quiere ver la declaración, vaya a YouTube y busque las declaraciones del gobernador demócrata de California. Y esto abrió una disputa entre el gobernador y la iglesia y entre la alcaldía de Los Ángeles y la iglesia. Se hizo la presentación al tribunal para prohibir la reunión de la iglesia MacArthur. El juez y los jueces, porque han sido 4 presentaciones, los jueces han dado el favor a MacArthur, a la iglesia de MacArthur, que pueden reunirse y respetar algunos protocolos, pero pueden reunirse. Y este es un dato. Y además hay un contexto en California en que hay 2 iglesias más que se reunieron y que vienen reuniéndose no hace de antes de que empezara a reunirse la iglesia del pastor MacArthur, y fueron multadas ahora. Y en Estados Unidos hay un fenómeno, como depende de cada estado y la legislación de cada estado. Las legislaciones más restrictivas para la iglesia vienen de estados gobernados por los demócratas. Recuerda que los demócratas son los que promueven la ideología de género. Son el partido de Hillary Clinton. Entonces, en este contexto, en Estados Unidos, en otros estados, las iglesias se están reuniendo respetando los protocolos. En otros estados tienen más restricciones, pero igual se están reuniendo. Con más límites, no son todos, pero sí una buena parte. Ese es el primero. Y el segundo, lo que sucedió en la plaza de Armas el lunes, donde la iglesia del pastor Morales, Morales Chávez creo que, bueno, él se reúne, él va hace mucho tiempo creo que a predicar ahí todos los lunes, y se juntó gente y llegó la policía, les dijo que disolvieran, en fin, hay varias versiones, pero yo quiero hacer notar algo. Aquí hay algo que nosotros no podemos pasar por alto. En este país, recuérdese que el 8 de marzo hubo una gran manifestación para el Día de la Mujer. 8 de marzo. Y recordemos que ya la Organización Mundial de la Salud andaba sugiriendo, imponiendo y planteando medidas de cuarentena. Solo eso, nada más. A finales de marzo, el día del joven delincuente, hubo gente que se reunió, manifestó, nadie los agarró a palos, nadie les dijo que... Bien.
ha habido manifestaciones en la Araucanía. Ha habido manifestaciones. Gente que se reúne. Y no ha habido apaleo. No había. Hay muchas cosas que suceden en la Araucanía que no salen en los diarios. Hay que pesquisarlo. ¿Qué tenemos ahora? Los comercios que está abriendo y el fútbol. Tenemos el fútbol. ¿Y las iglesias? ¿De qué se trata? ¿Se trata de respetar la autoridad o rebelarse a la autoridad? No. Yo creo que tenemos que discernir lo que está sucediendo. Y lo que está sucediendo en particular con las iglesias. Déjeme decirle, de entregarle otro dato. La Organización Mundial de la Salud, al inicio, incluso en febrero creo que fue, declaraciones de la Organización Mundial de la Salud y otros médicos calculaban que esta pandemia produciría 60 millones de muertos. Y le entrego un dato. Hoy a 6 meses, contando solo de marzo, hasta la actual fecha, muertos están en torno a los 800.000. Hagamos un cálculo hipotético, partiendo de un dato concreto. La gripe española, entre 1918 y 1920, fueron 50 millones de personas muertas. Si lo dividimos en los 2 años, serían 25 millones por año. Y si lo dividimos por los 12 meses, en 6 meses serían 12 millones y medio de muertos. Entonces, ¿se equivocó la Organización Mundial de la Salud? Admitamos que sí. No tenemos por qué desconfiar. Admitamos que se equivocó. ¿Pero se ha corregido eso? No. No se ha corregido. ¿Por qué? Porque ahora se amenaza con el rebrote. Y digo amenaza. Porque se está metiendo miedo a la gente. Viene el rebrote, hay que volver a la cuarentena. Y después viene un segundo rebrote. Y después viene otro virus. ¿En serio? ¿En serio que es así? Si primero me dijo que iban a haber 60 millones de muertos y todavía no llegamos al millón. ¿Estamos seguros de que lo que está diciendo la Organización Mundial de la Salud es tan así? ¿Tengo el derecho a dudar o no? Todos tienen el derecho a dudar. Si me dice una cosa y se hace otra. No, es que no se sabía porque esto era nuevo. Sí, era nuevo. Entonces saque bien los cálculos ahora. ¿En base a qué? A la experiencia concreta. Y se calcula, los médicos calculan la letalidad del coronavirus entre un 0,1 y menos de 0,1%. En relación a que a la población y a los enfermos. Puede subir más, 4%, ya, pero eso en relación a la población. Es exactamente las mismas cifras que puede ser para una influencia en invierno en el norte o en invierno en el sur. Y cuando hay influenza en los inviernos, y aquí tenemos la cuestión incisional de los niños, y preocupación por los ancianos, etc. No hay cuarentena para los sanos. Entonces, esto debería llevarnos a pensar estas cosas. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué están así las cosas? ¿Por qué se dice una cosa y sucede otra? Y se insiste con algo. Y después dice,
Bueno, pero es que están los asintomáticos. Somos todos asintomáticos que tenemos que nadie sabe quién es asintomático. Bueno, este es un tema de discusión entre los médicos. Esto no es algo ya comprobado científicamente. Este es un tema de debate entre los médicos. Más todavía. Ustedes saben, porque yo lo he comentado y ha salido en algunos lados, muy poco, que el encargado, el médico encargado de la cuestión sanitaria en Hamburgo, hizo una serie de declaraciones que fueron borradas, eliminadas, y declaró que ellos hicieron, ¿qué cosa? Autopsia. Recuerde que en marzo la Organización Mundial de la Salud prohibió hacer la autopsia, dijo, es peligro. Ellos lo hicieron. ¿Y qué descubrieron? Lo mismo que descubrieron los médicos italianos, que después se pusieron a hacer autopsias también. Que el problema respiratorio es porque los pulmones se producen una serie de inflamaciones que no permiten la circulación del aire. Entonces el problema no es respirador, el problema es desinflamación. ¿Y sabe con qué lo resolvieron los alemanes? Con ibuprofeno. Eso no se dice, no se publica. Los descubrimientos que hicieron los médicos italianos en Milán y los médicos alemanes en Hamburgo no se están publicando. Entonces, aquí hay algo que está sucediendo y debe llevarnos a pensar. Hermanos, yo voy a hablarle, yo no soy médico, pero las noticias que llegan son preocupantes. Y cuando alguien me dice que tengo que tener la posibilidad de otra cuarentena, porque viene el rebrote y después viene otro virus, yo digo, si la historia de las pandemias en el mundo, los que sufrían la cuarentena eran los enfermos y no los sanos. Y todo médico sabe que la solución cuando no hay vacuna y cuando no hubo vacuna es que el 80% de la población tiene que contagiarse para que la población tenga el sistema inmunitario apto para defenderse de ese virus. Aquí hay algo. Y no se necesita ser médico. Basta recoger la información que hay. Pero hay resultados en esto, resultados económicos. Que la cuarentena, no solo en Chile, en el mundo ha agudizado una crisis. Crisis económica, hay crisis, hay mayor desocupación, hay menor producción y más endeudamiento. Porque muchas cosas, los estados pobres como nosotros, como los chilenos, como el estado de América Latina o de África, han tenido que endeudarse. Y los bancos que prestan, que ahí están dispuestos, son los bancos precisamente que financian la ONU. El BID, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial de Desarrollo y Fondo Monetario Internacional. Y hay otra crisis, hay otro efecto, que es una crisis, la pérdida de las libertades democráticas, partiendo el derecho de expresión y el derecho de reunión. Han sido eliminados por un bien mayor. ¿Cuál? Asegurar que no te contagie. Pero aquí hay algo. Por eso la información es clave. En Suecia no hizo ninguna cuarentena. En general, los países del norte de Europa no hicieron cuarentena, como se hizo acá, como se hizo en Argentina. No. Y ellos tienen la misma cantidad de contagiados y la misma cantidad de muertos que el promedio mundial.
Ellos tomaron medidas con los contagiados. Eso no se está publicando. Entonces, si hay algo que preocupa es esto, que a mí me están vendiendo seguridad para que yo acepte la eliminación de mis derechos de expresión y mis derechos de libertad de reunión. ¿Qué sucede con la Iglesia? ¿No podemos decir que todas estas provisiones son contra la Iglesia? No, formalmente no es así. Todas estas provisiones son para sanitarias, cuestiones sanitarias, defensa del coronavirus, etcétera, con todos los cuestionamientos que he planteado anteriormente. Pero aquí está sucediendo algo, hermano. Las iglesias se están reuniendo. No todas, pero están empezando a reunirse. Algunas se reúnen clandestinamente. Y en el Biobío yo sé de algunas iglesias que hicieron un trámite legal con abogados para poder reunirse aceptando los protocolos para toda reunión en este tiempo. Pero hubo que poner abogados. Porque si uno va y dice, ¿cuáles son los protocolos? No, usted no puede reunirse. Te ponen el pie encima al tiro. Y si dice, no, yo me voy a reunir, no sé. No, usted no piensa en los demás. ¿Ah? Usted no tiene amor. Entonces, hermanos, eso está sucediendo. Incluso no se puede hacer la reunión pública al aire libre. Porque perfectamente acá fuera de la iglesia podíamos reunirnos. 10, 12 hermanos, con la distancia, con mascarilla, etcétera, un megáfono y hacer un culto. En algunos lugares se ha hecho y los alcaldes, la autoridad lo soportan, en otros no. En otros no lo han soportado. Eso depende del criterio de la autoridad de la localidad o de la región. Entonces, tenemos que discernir sobre estas cosas para llegar y orar para poder llegar a una resolución que rinda gloria al Señor. Todos esperamos que esta pandemia termine, todas estas medidas terminen y todo vuelva a la normalidad. No, esto no va a ser así. Hay cosas que aquí llegaron como emergencia que se van a quedar. Y una de ellas, aparte de no solo internet, todo online, no. Eso es una parte. Aquí las restricciones a los derechos fundamentales vinieron a quedarse. Nos están acostumbrando a eso. A supuestamente darnos seguridad sanitaria porque yo entregue mis derechos. Y si no lo hago, soy malo. Si no, vaya un negocio sin mascarilla. Y usted no está enfermo. Pero ya se ha introducido esto. Entonces, la restricción de los derechos fundamentales, el derecho a expresión y el derecho a reunión y de conciencia están siendo violados. Y eso se va a quedar. ¿Podría ser una exageración? No. Y le voy a decir por qué. Porque junto con esto, no solo en Chile, en muchos países de Europa, de América Latina, se ha legislado. Se ha legislado sobre la ESI, que sería la educación sexual integral, que yo llamo educación para sodomizar la infancia.
y ley de autonomía progresiva. En algunos países se está aplicando, en Europa se está aplicando, en Argentina se está aplicando, y aquí está lista la legislación, está lista, tiene los votos, están aprobadas en comisiones. Y esto va acompañado de una ley antidiscriminación. ¿Qué significa? ¿Qué significa? En este caso, de estas dos leyes específicas, significa concretamente que los padres no pueden imponer sus criterios sexuales a sus hijos. Y segundo, no pueden educar a sus hijos según sus valores morales. Los niños van a ser estatizados con esta ley. Y los padres que se opongan, que pongan resistencia, se van a ir a la cárcel. Esta es ley antidiscriminación. Es una locura, es irracional, no es posible. Es posible porque nuestros amados parlamentarios democráticos han aprobado esto en el 80% de los parlamentarios, por no decir el 90%. Entonces, ¿que hay restricciones? Sí. La iglesia no es esencial, pero es esencial el fútbol. Comercio, sí, obvio. ¿Qué es lo que más es esencial? Hacer manifestaciones por los mapuches. Eso es esencial. Hacer manifestaciones por la libertad LGTB. Hubo manifestaciones del orgullo gay también. Nadie las apaleó. Entonces el Estado chileno y el mundo está poniendo una prioridad. Que y esto dicho desde hace muchos años atrás por los burócratas de la ONU, que los derechos de expresión, de libertad religiosa y los derechos de conciencia son derechos secundarios. Los derechos, libertad sexual, homosexualidad, matrimonio igualitario, aborto, autonomía de los niños, son derechos humanos prioritarios sobre los otros derechos. Entonces, por un lado, en general, y por otro lado, en particular, las restricciones de las libertades vienen para quedarse, hermano. Hoy día no es tan evidente. Hasta van a seguir usando las excusas y produciendo excusas sanitarias o de otro tipo. Puede ser una emergencia económica. Una emergencia de desastre. No hay que reunir porque hay un desastre. Ya nos están acostumbrando. Y esto debería llevarnos a pensar, hermano, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Si tenemos en cuenta lo que dije al inicio, Dios está en control y este es su plan, la iglesia no cambia. El mandato no ha cambiado y predica a toda criatura. Enseña el evangelio. Congrégate. Entonces el tema no es reunirse o no, sino cómo nos reunimos. Porque la esencia, la actividad que nos da vida a la congregación es la reunión de alabanza a nuestro Dios. La reunión donde nos autoconvocamos para edificarnos mutuamente en la palabra de Dios. Entonces esto, hermano, debería llevarnos a meditar. E infórmese, hermano. Los incrédulos no solo están más informados, el Señor dice que los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Así que aprendamos de eso. Tenemos que ser más astutos que los hijos de las tinieblas, ¿o no?
que tenemos al Todopoderoso. Amén. Y esa es mi invitación en esta media hora, a que usted pueda meditar en estas cosas, orar, mucha oración, para que la gracia del Señor nos guíe, dándonos sabiduría y a la vez también fortaleza para soportar de buena manera lo que viene. Amén, amén. Dejémoslo hasta aquí. Damos toda la honra y la gloria al Señor, y que usted pueda ser bendecido con lo que yo he expresado, que más que nada es mi opinión, para que usted también pueda meditar en estas cosas, teniendo en cuenta que es también parte de la voluntad del Señor. Bien, vamos al sermón de hoy. Hay cosas... estamos en Corintios, pero vamos a comenzar con los avisos, y antes de los avisos vamos a orar. Así que, hermanos y hermanas, amados y queridos, póngase incline su cabeza, doble la cerviz, que es el tungo, doble la cerviz, y oremos a nuestro Señor. Padre eterno y misericordioso Señor, damos gracias, Señor, por este tiempo de culto. Le vas a poner la palabra y pedirle y rogarle que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, y nos ponga en comunión, esperando, Señor, que esta hora que hace el Espíritu Santo, Señor, pueda darnos crecimiento en el carácter de Cristo. Padre eterno, bendiga este tiempo, bendiga a los hermanos, bendiga sus necesidades, Señor, que usted pueda responder a cada una de ellas, Señor. Hay algunos enfermos, otros con problemas, Señor, que usted pueda estar bendiciéndolos con su palabra, y así también, Señor, nuestros familiares inconversos, que puedan estar también, puedan ser posible llegar con la palabra hasta ellos. Y pedirle y rogarle, Señor, por los que están contagiados de coronavirus, que puedan ellos también recibir la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo, así como también el personal sanitario. Bendígalo a ellos y sus familias, Señor, y que puedan también conocer el Evangelio de Jesucristo. Pedimos y rogamos, Señor, por nuestro país, Chile, que donde usted nos ha puesto, y queremos que este país progrese, Señor, que este país tenga paz, para poder expandir el Evangelio para la gloria de su nombre, Señor. Oramos por el presidente de la República y sus ministros, senadores y diputados, y que puedan en algún momento tener la luz de Cristo para que pueda legislar y dar honra a su santo nombre. Pedimos y rogamos por las iglesias de Chile, Señor, las iglesias que son fieles a Cristo, y las iglesias que no son fieles, que puedan arrepentirse, Señor, y volver al Evangelio, y podamos predicar el Evangelio, Señor, y dar un buen testimonio de nuestro amado Señor Jesucristo. Padre eterno, bendiga a cada uno de los hermanos que están en contacto, Señor, y todo se lo agradecemos siempre por Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Amén. Bien, hermanos, algunos avisos rápidamente. Primero, lea, estudie y obedezca su Biblia. Amén. La bendición de conocer la Biblia está en la obediencia. Segundo, ore por los hermanos, ore por los enemigos y ore por Chile. Tercero, predique el Evangelio de Jesucristo en toda oportunidad que usted pueda tener. Eso es importante, es fundamental. Y cuarto, hermano, ofrende según, como dice el apóstol Pablo, lo haya prosperado el Señor. Y ofrende con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Amén.
Bien, ¿qué otro aviso? Recordarles que el día viernes a las 8 hay unas clases de... no me acuerdo cuál, pero el día domingo a las 6 de la tarde, una es de Génesis y la otra es de Romanos, libro Romanos, Nuevo Testamento. Génesis, el inicio de la Biblia, la Escritura. Y tenemos el día lunes, clase a las 20 horas, estamos en Introducción al Nuevo Testamento y estamos examinando Mateo, ese gran evangelio de Mateo. ¿Qué más? Hay tareas, los hermanos que están en instituto se recuerden sus tareas, que las manden a mi correo. Después, ¿qué más? Queremos, y cuando digo queremos, el hermano Ricardo y yo planteamos a toda la congregación del miércoles hacer un culto. ¡Ah, el pastor va a abrir la iglesia! No, hermano, a través de Meet. Meet, este sistema para poder verse todo, es un sistema muy barato, es un sistema que ofrece la posibilidad de reunirse mucha gente a través del celular. Entonces queremos hacer un culto a través de Meet y esto lo queremos probar este miércoles. Entonces esto se va a organizar de modo que el hermano encargado les va a mandar a los hermanos la aplicación para que se conecten. Y esto va a ser bastante rato. No queremos que el culto comience a las 8:30, porque los hermanos no se pueden conectar. No. Esto va a comenzar bastante antes. Todos conectados y comenzamos el horario para terminar un buen horario también. Así que esa era una de las novedades que quería comunicarle. Si no podemos reunirnos, usemos esto hasta cuando podamos, hasta cuando las circunstancias cambien, o que el Señor no nos diga otra cosa. Amén. Amén. Entonces, hermanos, no tengo otros avisos, al menos no recuerdo alguno. Y abra su Biblia en Primera de Corintios, capítulo 4. Capítulo 4. Vamos a estar ahí y vamos a ver qué tiene preparado el Señor para nosotros. Que dice su palabra, su consejo. Bien, hermanos, y comenzamos orando por esta palabra. Oremos, hermanos. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, queremos rogar, Señor, que su Espíritu Santo, Señor, que vive en nosotros, pueda guiarnos, Señor, al entendimiento y al amor y a poner por obra esta palabra que usted se va a exponer hoy día. Y quisiéramos pedirle, Señor, sobre todo entendimiento y amor, que nuestro interior se humille ante su palabra, Señor. Nosotros somos duros y soberbios, orgullosos, y a veces tomamos la palabra y cuando nos conviene, no la tomamos. Pedimos sometimiento, Señor. Ayúdenos, Señor, a someternos a su palabra, cualquiera esta sea, para que seamos edificados a la imagen y semejanza de Cristo. El Señor Jesús se sometió a su palabra hasta las últimas consecuencias, y eso fue de bendición para los que creen en Él. Y por eso hay salvación para todo aquel que cree en Cristo. Grande su obra, Señor. También le pedimos humildemente, Señor, que en este momento, en esta palabra, usted nos bendiga de esa manera. Yo sé que a veces es doloroso para nuestra carne, pero somos hijos de Dios. Y queremos aún así esta bendición, Señor, de poder someternos con dolor a su santa palabra. Gracias, Señor, por lo que va a hacer. Gracias, Señor,
por esta palabra. Gracias, Señor, por la obra del Espíritu Santo. Y se lo agradecemos siempre, en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, yo quiero comenzar introduciendo con una introducción. Vamos a ir rápidamente, que ya estamos. Primero, una pregunta. ¿Cómo evalúan las iglesias, o esta iglesia, o cualquier iglesia, a sus pastores? ¿Cómo lo evalúan? ¿Qué método usan? ¿Qué parámetros? Y la otra pregunta, ¿cómo desearían los miembros de la iglesia que fuera su pastor? Yo quisiera un pastor así, así, así. Porque nunca los pastores son completamente casi al gusto de la gente, ¿no? Siempre tienen algún defectillo estos pastores, ¿no? Bueno, hay iglesias que dicen de sus pastores lo mejor, de lo mejor, casi lo ven como el brazo derecho de Cristo. Después de Cristo está el pastor, no hay otro. Un ungido, un profeta, habla en lengua, conoce algo de Biblia, escribe libros, tiene una iglesia grande, es un exitoso. Amén, dice. Pero otra iglesia considera a sus pastores una persona relevante. ¿Qué significa? Que es un hombre de prestigio, más allá de la iglesia. Es elegante, viste Gucci, tiene un 4x4 del año, vive en el barrio alto, viaja mucho al extranjero, es amigo de políticos importantes, sabe algo de Biblia, escribe libros, tiene una iglesia grande, es un exitoso, ¿cierto? Qué envidia, ¿no? Nadie dijo amén, no importa. Otras iglesias establecen los deseos, muchas veces personales, de los miembros, cómo debe ser el pastor. A ver, pastor ideal. Pastor ideal debe ser bíblico. ¿Ya? Sí. Que sea normalmente elegante, casado con varios hijos, que siempre esté atento a su familia, que sonría siempre, que se conforme con poco y nunca se enoje, que no tenga auto, que esté siempre estudiando, que tenga una buena biblioteca y que esté al día comprando libros y siempre visitando a los hermanos y disponible a correr a cualquier hora del día y de la noche en que alguien lo llame, que nunca llame la atención por nuestros pecados, que siempre ofrende generosamente, que siempre evangelice, que siempre sea generoso con los necesitados, que nunca cometa errores, que siempre coma poco y escriba libros, y si se enferma y se muere es porque no era un buen pastor, ¿o no? Es broma. Pero hay algo de eso. Hay algo de eso. Todas estas evaluaciones y criterios valóricos de cómo debe ser un pastor, o qué es lo que yo pienso de un pastor, por lo menos los dos esquemas que les puse al inicio, son carnales, mundanos, de miembros inmaduros o simplemente religiosos incrédulos. Y eso es lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. Estaban evaluando a su apóstol, la iglesia, con criterios mundanos. El título del sermón es Inmadurez espiritual, ruina de la iglesia, y estamos en 1 Corintios 4, 6 al 13. Se los leo. Para avanzar no lo voy a leer todo, pero voy a leer solo el versículo 6. Dice: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí, en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Bien. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Versículo 6, yo lo titulé Aprendan a pensar. ¿De qué?
Vamos a hacer una recapitulación breve. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mi apóstol por amor de nosotros. ¿Qué cosa ha presentado el apóstol Pablo como ejemplo en él mismo y en Apolos? En 1 Corintios 3:5 está hablando de lo que antes había escrito el apóstol. Dice: ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. ¿Por qué? La razón por la que el apóstol presenta al mismo y a los apóstoles como servidores es que la iglesia de Corinto estaba fuertemente dividida por la devoción a un líder, a un predicador o a un apóstol. Y dice: oigo que se dice, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Dice: os bautizó Cefas, ¿habéis creído en Apolos? No, fueron todos bautizados en el nombre de Cristo. Y se estaban haciendo rivales, unos contra otros, por exaltar su ídolo, lo cual produce, hermano, confusión, resentimiento. Eso es producto de la inmadurez y es pecado, ausencia de crecimiento en santidad. Es tropiezo. Hay algunos que hoy día no lo dicen, pero actúan. Dicen: no, yo soy de MacArthur. Y no escuchan más que más. No, yo soy de Paul Washer. Yo soy de Pastor Núñez. Yo soy de los hermanos, no me acuerdo cuántos. Yo soy de Gigi Ávila. Yo soy del Pastor Morales. Hermano, eso, y lo imitan. Yo siempre digo, a veces es como ver pequeños Gigi Ávila, pequeños MacArthur, pequeños Paul Washer. ¿Y sabe qué impacto tienen? Son para la risa. Entonces, el apóstol Pablo amonesta a los hermanos de Corinto diciéndole: así que, al final del discurso, ninguno se gloría en los hombres, en los líderes. No, porque todo es vuestro. Y eso está en 1 Corintios 3:22. Todo es vuestro. Sea Pablo, sea Cefas, sea Apolos, todo es vuestro. Y todo es de Cristo, y Cristo es de Dios. En última instancia, todo es de Dios, y todo nos es dado de Dios por medio de Cristo. Y ese es el contexto. Y después, para que en nosotros aprendáis, dice, con el fin de que aprendan de nosotros, ¿qué cosa? A no pensar más de lo que está escrito. Y esto es algo clave, hermano. Los cristianos son re buenos, pero recontra buenos para decir cosas que no están en la Biblia, pero es que a ellos les vino la corazonada, pero no está ahí. Ni tampoco se puede deducir eso de ahí. Sino que son nuestros razonamientos. ¿Quién dice que el pastor tiene que usar corbata? No sale en la Biblia. No, pero eso es santo. ¿Quién dice que la iglesia tiene que cantar alabanza y poquita palabra? No está en la Biblia. Si hablamos de la Biblia, los cultos ahí, el centro es la predicación. Pero esos son los hábitos religiosos, costumbres religiosas. ¿Quién dice que la Santa Cena tiene que ser con vino y con pan leudado? Si esto es símbolo, no dice. Entonces, son esas cosas que a veces
llevan ¿a qué? A que las imposiciones o lo que los hombres piensan es más importante de lo que Dios dice. Incluso le dice, es casi revelación. Entonces, veamos aquí lo que dice Hebreos. Vamos a la Biblia. Hebreos 13. Hebreos 13, el libro de Hebreos, algunos dicen el quinto evangelio. ¿Qué dice? Hebreos 13, 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. ¿Cómo yo puedo medir un pastor? Por la fidelidad a la palabra. No solo en la predicación, sino en su vida. Y por eso dice, imiten entonces su fe. Yo por eso puedo medir un pastor, un líder, un diácono, un evangelista, un maestro, una maestra. Yo no lo puedo medir porque tiene el pelo largo, o porque no se pone chaqueta, o porque no usa corbata. No, yo no lo puedo medir por eso. Y yo no lo puedo medir porque, perdón, porque a mí me cae mal. No, me enseña mal. ¿Quién lo dice? Es que a mí me cae mal. Tiene que ser medido de acuerdo ¿qué? Al testimonio que está dando la palabra, en la predicación y el maestro en la enseñanza y en su vida. El 17, siempre Hebreo 13, 17, ¿qué dice? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Los pastores que se quejan de la congregación, porque son rebeldes, o porque a veces no hacen según los criterios del pastor, y ya no hay provecho, no hay crecimiento, hay amargura en el pastor y en miembros de la congregación. Y esto no es solo del pastor. ¿Pero por qué? Por falta de sometimiento. Sométase a los pastores, obedezca, porque ellos están para eso, para entregarle lo que Dios le ha entregado a ellos, la palabra. Por eso se llama pastor, porque da el alimento espiritual. ¿Cuál es? La palabra. Ahora, si un pastor empieza a darle otras cosas, ya no es el pasto limpio, el pasto sano, el pasto tierno, que es la palabra de Dios, y ahí comienza a preocuparse. Y si es un mal pastor, incluso en eso, no es llamado a desobedecer. La congregación, o los que dicen que este pastor no están llamados a quejarse con el que lo hizo pastor. ¿Quién lo hizo pastor? Dios. Ore a Dios. Ore a Dios. Para que Dios bendiga a ese pastor. Y el Señor le puede responder de 2, 3, 4, 5 maneras. Una, lo hace cambiar a usted, porque el problema no es el pastor, es usted. Y puede que el Señor cambie, no el pastor, cambie algo en el pastor, que bendice toda la congregación. ¿Por qué? Porque el pastor es llamado por Dios, hermano. Hay pastores que se han elegido pastor entre ellos, pero el pastorado, el pastor verdadero, es llamado por Dios. Y cuando usted desobedece a un pastor, está obedeciendo la autoridad que Dios ha puesto en ese varón. Si lo vemos carnalmente, no, porque a mí me cae mal y porque no es bíblico. Ya, chao. Pero tiene que dirigirse al dueño de la empresa. Como dicen los avisos, en caso de, diríjase directamente al productor. Diríjase al productor. Diríjase al Señor por medio de Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5:12.
Mire, 2 de Corintios. (5:12). Acá dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los que tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Los que trabajan entre ustedes, ¿quiénes son? Los líderes, el pastor, copastor, el diácono o el evangelista, ¿ve? Y amonestan, les llaman la atención, dicen: hermano, ténganlo en alta estima. No, este pastor no tiene amor, pero siempre me dice que estoy pecando, se acerca y me dice: hermano, eso es pecado. No, yo no. O se crea un resentimiento contra el pastor. El pastor nunca está de acuerdo conmigo, yo no sé cómo tengo que... No, usted tiene que estar de acuerdo con Dios, con su palabra. Ese es el tema, no con el pastor. Si el pastor está en la palabra, entonces, claro, con el pastor está incluido. El pastor, los pastores deben ser respetados no por lo simpático, buena onda, o porque a todo me dice que sí, sino por el llamado que tiene, hermanos. Y el llamado viene de Cristo. Llamado a entregar la palabra y a corregir a los hermanos con la palabra, y no según opinión personal del pastor. Y la autoridad del pastor está íntimamente ligada a la fidelidad del pastor a la palabra de Dios en la predicación y en su vida personal. No significa que el pastor es Cristo que no peca, ¿no? El pastor peca. El pastor no sabe toda la palabra y se puede equivocar, y hay muchos pastores que yo escucho, y grandes pastores, que se han equivocado. Pero eso no lo hace mal el pastor. Pero si uno vive en una doctrina equivocada y tiene una vida que es como, no sé, la vida de un califa del Medio Oriente, vive en un harem, no, pues entonces ya eso no es, ¿cierto? Entonces tenemos que tener esas consideraciones, y eso es lo que estaba sucediendo con la iglesia de Corinto. Si el apóstol está diciendo: aprendan de la palabra a evaluar sus líderes, sus pastores, y no según los valores y modelos del mundo. Es que el pastor tiene que andar con un traje y una corbata italiana, ¿eh? Y tiene que ser un hombre que tenga autoridad, así que imponga, que tenga un vozarrón, ¿eh? Y que cuando ve que se cae el chaval, el pastor. Bueno, ese es el liderazgo del mundo. El mundo busca el hombre prepotente. No, este tiene carácter. Un tipo que es idiota, enojón, insoportable. No, tiene carácter. No, es un idiota enojón nomás. Esos son los valores del mundo. ¿Qué dijo Cristo? Mateo 20. Hay que recordar esto porque a veces, como somos olvidadizos, muy olvidadizos. Mateo 20, 27 y 28. ¿Qué dice? A ver, dice, aquí está: el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo, y aquí viene el parámetro, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cómo un pastor es un siervo? Dice: oh, siervo, dicen algunos, este es un servazo. El siervo es primeramente siervo de Dios, de la palabra, de Cristo, para poder ser siervo de la iglesia. Eso es lo primero.
Segundo, el siervo tiene un servicio que dar. Entregar la palabra por predicación y por testimonio de vida. Ese es su servicio. Y tiene dedicada las 24 horas a ese servicio. Entonces, servidores fieles a Dios para servir a la iglesia de Cristo. Después sigue el apóstol en el versículo 6. No sea que por causa de uno, del líder favorito, os envanezcáis. ¿De qué está hablando? Sentirse orgullosos. Unos contra otros. Es decir, orgullosos y rivales, unos contra otros. No, que yo escucho a este pastor, no, que MacArthur, que Paul Washer, que etcétera. Hermano, eso divide. Eso divide. Es bueno escuchar pastores por otras predicaciones, porque siempre aprende de la impostación o de los dones que Dios dio a ese pastor, o a ese predicador, a ese maestro. Aprendemos. Dios nos muestra algo siempre, en cada uno de ellos. Pero transformarlo, en ponerlo en el lugar de Cristo, eso es idolatría. O muchos dicen, no, yo no voy a escuchar a ese pastor, es fome, qué fome, no me llega ni aquí, ni lejos. Cambio este, ya me llega todo, es puro power. O predica tan lindo, pero el otro es fome. Entonces, ¿qué estamos mirando? La carne. Estamos evaluando con la carne, con los valores del mundo. No estamos viendo lo que Él está diciendo, lo que Él está predicando. No se hace ese esfuerzo. Versículo 7. Perdón. Versículo 7. 1 Corintios 4:7, hermano. Dice, porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Todo nos ha sido dado, ¿cierto? Acá cuando dice el apóstol, escribe el apóstol, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Es decir, la palabra correcta sería como si lo hubieras ganado o si no lo hubieras recibido, que te lo dieron. No. ¿Por qué te jactas si tú no has ganado nada? Tercera de Juan. Mire, antes de ir a tercera de Juan, el orgullo nos arrastra a creernos que somos más importantes o muy importantes y que lo merecemos. No, tengo el derecho a ser feliz. Yo tengo el derecho a ser bendecido si yo sirvo al Señor. Le plantamos al Señor, a Dios en cara nuestros derechos. ¿Qué derechos tenemos nosotros ante Dios? Ninguno. Nosotros deberíamos vivir en el día de Guata dándole gracias y pidiéndole perdón por lo inmundo que somos. Y se ponen algunos como si fueran el Espíritu Santo de la iglesia. Que todos los demás son hermanos que están mal. No, porque no me hacen caso a mí. Hay pastores así, pero hay hermanos también en la iglesia. Tercera de Juan. Esto es el orgullo en la iglesia. Eso destruye la iglesia. Ese es el título. ¿Pero por qué? Porque eso sucede en las iglesias, hermanos.
Y en nuestra iglesia lo hemos vivido. Tercera de Juan, versículos 9 y 10. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Ahí tiene uno, un ungido. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Está hablando de los predicadores itinerantes que predicaban el evangelio. Entonces le decían, no lo reciban, y los hermanos reciban, te vas de la iglesia. ¿Hay pastores así? Sí. Y también hay hermanos así. Que sus criterios son los parámetros santos. Y si no, no, están mal, ustedes están mal. Hay hermanos que se arrogan el rol del Espíritu Santo de la iglesia, pero olvidan dos cosas. Olvidan dos cosas. Una, olvidan lo que eran antes. Y que son salvos solo por la gracia y misericordia de Dios. Porque todo creyente es salvo por eso, por la misericordia y la gracia de Dios. Porque en la carne merecemos solo la condenación, y esa condenación es justa y santa. Segunda cosa, olvidan que todas las bendiciones son un regalo. No solo la salvación, todas las bendiciones son un regalo. Tenemos el regalo del Espíritu Santo, el regalo de los dones, el regalo de los hermanos. Los hermanos son un regalo. Y toda bendición material y espiritual son dadas por gracia de Dios, por la generosidad de Dios, sin merecer nada. Toda bendición, toda salvación, con todas sus bendiciones, son bendiciones eternas, estamos hablando, son un regalo de Dios para su gloria. Eso se nos olvida, que no son para nosotros, para que yo me exalte, no, son para que yo glorifique a Dios, honre a nuestro Señor Jesucristo, y el mundo vea a Jesucristo a través de el creyente. El problema no somos nosotros, el tema es Cristo. Santiago 1:17. Santiago 1:17, cuando está en la iglesia, si hay quien lo tiene, ya llegan antes. Y eso, aquí está, Santiago 1:17. ¿Qué dice? Toda buena dádiva es regalo, toda buena dádiva y todo don perfecto. Fíjese, don perfecto, los dones que da Dios son perfectos. Que nosotros somos malos practicantes, eso es otro cuento. Pero toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. ¿Y qué más dice? En el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué significa esto? Significa que todos estos regalos, estas bendiciones materiales y espirituales eternas, vienen del Padre de las luces, el Padre de la gloria. ¿Y qué más dice? El Padre de la gloria, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, no es que el Señor va a decir, ya te di esa bendición, te la voy a quitar. Eso hacemos nosotros, pero Él no. Él es fiel. Así que creerse que algo hemos ganado por mérito, o porque el Señor me salvó porque yo algo bueno tenía, o algún valor tenía, o porque yo tenía esta actividad, o porque yo tenía este don, es un necio orgullo e incredulidad, y escupe y repudia
la gracia de Dios, hermano. Hay gente que dice que se cree y lo dice con buena intención. No, pero hermano, usted está escupiendo, está vomitando sobre la gracia abundante y santa de Dios por medio de Cristo. Entonces, eso es lo que estaba haciendo la iglesia de Corinto. Tito, mira lo que dice Tito. Tito 3, 4, 5. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es nuestro. Y Él está haciendo la obra ¿de qué? De justificación, santificación, regeneración, etc. Pero es una obra que decidió Dios, hermano. Y usted fue elegido por pura misericordia y amor. Entonces, ¿qué? Todo nos ha sido dado. Todo, completamente. Versículos 8 y 9. El orgullo espiritual. Vamos a Primera de Corintios. 4, versículos 8 y 9. Versículo, 8 y 9. Dice, veamos, ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Saciados y ricos, versículo 8. El apóstol Pablo está usando lo que se llama una metáfora, o vocabulario de dicción, para mostrar algo. Hace uso del sarcasmo, para mostrar la contradicción de lo que piensan y el orgullo en que han caído con sus pensamientos. Entonces el apóstol dice, ya estáis saciados, satisfechos de sí mismos, ya estáis ricos, es decir, poderosos, sin nosotros reináis, se están gobernando ustedes en el reino de Dios. El apóstol Pablo está diciendo, ustedes están reinando sin nosotros, sin los apóstoles, sin Cefas, sin Apolos. Pero el apóstol expresa, no, están equivocados, si tienen que reinar bajo nosotros. Nosotros somos los ungidos. Eso dice, no. Mira lo que dice. Expresa un deseo de bendición a sus hermanos. Y dice, ojalá reinaseis. Porque si ustedes reinan, para que nosotros reinásemos. Porque si ustedes reinan, también nosotros reinamos juntamente con vosotros. En otra traducción dice, mire, lo voy a leer, porque encontré que nos deja más clara la idea. Y esta es la nueva traducción viviente. Ustedes piensan que ya tienen todo lo que necesitan. Creen que ya son ricos. Hasta han comenzado a reinar sin nosotros en el reino de Dios. Yo desearía que en verdad estuviesen reinando, porque entonces nosotros, y eso se refiere a los apóstoles, estaríamos reinando con ustedes. ¿Se fija? No les dice, estaríamos reinando sobre ustedes. Ustedes se equivocan, ustedes no reinan, no. Sino reinando con ustedes, porque el reino es de Cristo. Y por Cristo somos participantes del reino para la gloria de Dios. El orgullo espiritual es carne exaltada, hermano.
ego exaltado. Es el pecado que lleva a corromper a pastores, a cristianos, a miembros de iglesia y a iglesias enteras. Lo lleva a corromper. Esa es la ruina de la iglesia. Y les voy a mostrar Apocalipsis. Miren lo que dice el Señor respecto a la iglesia de Apocalipsis en particular. Dice, mensaje a la iglesia de la Odisea. Escribe al ángel de la iglesia, a la iglesia de la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Y dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Te fijas? Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Cuántas iglesias de la Odisea hay hoy día? O hermanos de la Odisea. Yo tengo todo. Soy bendecido. No necesito nada. ¿Cuántas iglesias actúan así? Casi como que ya estuvieran en el reino. Ellos son los más santos y tienen de todo. Porque tienen la mejor tecnología en su iglesia, porque tienen un coro grande, porque sus canciones son grabadas y giradas por todo el mundo. No, aquí tenemos todo. Nuestro pastor, un pastorazo. Mire cómo lo reciben los políticos en la televisión. Tremendo pastor. ¿O no? Y eso es, dice, esas iglesias, ¿qué dice acá? Desventuradas. Desventuradas significa iglesias sin sentido, iglesias infelices, desventurados, miserables. No necesariamente significa pobreza, pero sí pobreza espiritual, miserable. Pobre, porque lo que tienen lo puede perder, no vale nada. Pobre, ciego, porque no ven la escritura, y desnudo, no tienen a Cristo. Hermano, el orgullo espiritual es destructivo. Entonces, la autosuficiencia, la autoestima, el creerse indispensable de muchos pastores, diáconos, maestros, salmistas, que están convencidos de que si ellos se van de la iglesia, esta iglesia se desmorona. Yo he conocido gente, hermano, que no, si me voy de la iglesia, que a la escoba. Maestros y maestras que dicen eso. Y pastores que se lo han dicho a la congregación. Esto es despreciar a Cristo, olvidando que es Cristo la autoridad y dueño de la iglesia por su obra y por el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De iglesias que tienen criterios mundanos y orgullo espiritual. Versículo 9. Humillados por Dios. Aquí el apóstol señala, según su pensar, tres formas en que Dios trató a los apóstoles. Como postrero, que significa los últimos, como condenados a muerte, y como un espectáculo al mundo, a los ángeles, a los hombres. Ahora, según la explicación de muchos comentaristas, es que el apóstol Pablo está aludiendo al desfile de un general romano vencedor, que cuando entraba a Roma se dirigía al Coliseo, que todavía existe, se dirigía al Coliseo con las tropas, y al final de las tropas venía un desfile de los vencidos, prisioneros. Y cuando llegaban al Coliseo, por eso dice los últimos, es decir, los prisioneros, los condenados. Y después dice, y estos condenados a muerte eran lanzados a la arena, al Coliseo, a luchar a muerte, condenados a muerte. Y tercero, era un espectáculo ver a los vencidos luchando a muerte.
¿Y qué está diciendo el apóstol Pablo? Nosotros somos los últimos del desfile. Nosotros vivimos como condenados a muerte. Y tercero, somos un espectáculo para el mundo. Y aplica a ellos. Este trato que Dios ha dado a los apóstoles de Cristo lo aplica a los apóstoles el trato que daban los romanos a sus prisioneros. Los apóstoles fueron fieles a la tarea encomendada por el Señor Jesús y pagaron con martirio, muerte, su amor a Cristo, con la excepción del apóstol Juan, que murió de viejo. No significa que no fue perseguido. El apóstol Pablo describe sus peripecias por predicar a Cristo, que podemos extender de alguna manera a los apóstoles y a los primeros padres. ¿Quiénes son los primeros padres? Son todos los pastores, teólogos, líderes, evangelistas que vinieron después de los apóstoles. Muchos de ellos fueron mártires. Muchos de ellos predicaron bajo persecución. Muchos de ellos escribieron bajo persecución también. Segunda de Corintios 11. Segunda de Corintios, capítulo 11, acá está. Y vamos a leer del 23 al 30, que dice lo siguiente. El apóstol Pablo está respondiendo a la iglesia de Corinto porque ellos aceptaron el discurso de apóstoles judaizantes o maestros judaizantes que se presentaban como apóstoles, diciendo que Pablo no era apóstol, Pablo es poca cosa. Entonces les daba una respuesta el apóstol Pablo respecto a estos judaizantes. Son ministros de Cristo como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Todos los apóstoles y los primeros padres sufrieron mucho de esto. Tal vez no todo como el apóstol Pablo, pero mucho de eso. Ciertos momentos de su ministerio o todo su ministerio. Entonces, algunos dijeron que si el apóstol Pablo hubiera conocido las revelaciones de ahora no habría sido esto. Está la blasfemia y el orgullo de esta gente que no entiende que esto es palabra inspirada. No lo puede entender porque son carnales, son incrédulos en definitiva, metidos a cristianos. Y podría ser como para concluir esta parte cuando en 12:10 dice y hace referencia a que Dios no le quite el aguijón. ¿Por qué? Porque en su debilidad Él se fortalece. Y la respuesta del apóstol Pablo, ¿cuál es? Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mira, hermano, esto contradice todo lo que piensa hoy día la iglesia evangélica. Nosotros los cristianos estamos pensando, Señor, líbranos de esta represión. Eso está en nuestro corazón, ¿o no? El Señor nos va a poner así una bola de cristal y nadie nos va a tocar. Porque eso se dijo al principio de esta pandemia. No, Dios no nos va a tocar. Y hay un montón de pastores y hermanos cristianos ahí, algunos contagiados y otros muertos. Y otros se sanaron. ¿Se fija? Porque ahí, en esa debilidad,
se fortalece ¿qué? Cristo en nosotros. Y si no es cristiano, se va. ¿Mm? Según la tradición de los primeros padres, se dice que el apóstol Pedro pidió ser crucificado de cabeza abajo. ¿Por qué? Porque dijo, no soy digno de morir como murió mi Señor. Imagínense que la cruz era ya una humillación terrible. Y él dice, no soy ni siquiera digno de ser humillado como fue humillado mi Señor. Y pidió ser crucificado cabeza abajo. ¿Qué significa esto? Que Pedro tenía un altísimo concepto de Cristo. Un altísimo concepto de Dios. Que era lo más digno, lo más puro, lo más santo que podría existir en el universo. Y que él no podía morir como él. Eso, yo no soy digno de morir como él. ¿Y qué dijo? Crucifíquenme cabeza abajo, lo peor. Ya la crucifixión es terrible, y cabeza abajo. Pero el apóstol Pedro no se quejó con autocompasión, porque los testimonios. Ay, mira cómo sufro yo. Ay, véanme cómo sufro. Oh, mira que soy santo. Mira cómo sufro. Eso es orgullo espiritual. Cuando alguien hace huelga de hambre y llega así con ojera. Ayuno, quiero decir, no huelga de hambre, perdón. Estaba pensando en el Celestino Córdoba. No, ayuno. Llega con la ojera. El espiritual se arrodilla. Hoy día hice ayuno, anoche hice ayuno. Está alardeando de ser espiritual. Y eso es orgullo espiritual. Eso es blasfemia contra Dios. El apóstol Pedro dijo, pónganme así. Y no se quejó. Eso habla de qué? De un hombre espiritual. Y con el más alto concepto de quién es Cristo. Eso nos hace falta. A veces nosotros tratamos a Cristo como nuestro compadre. Eso es falta de reverencia. Hoy día hay muchos, y es muy diferente, a muchos que andan circulando, apóstoles autonombrados. Se autotitulan apóstoles. ¿De qué? Son apóstoles, ya. Profetas trasnochados que andan prediciendo cosas y no las chuntan a una. Salmistas ególatras, que creen que cualquier porquería que cantan viene de Dios, porque ellos son los inspirados. La inspiración se cerró. A los ungidos, que se creen los corresponsales directos de Dios. Los papas, verdaderos hijos de Satanás. Y toda esta gente usa el nombre de Cristo para obtener riqueza, para autoexaltarse espiritualmente como muy espirituales o para ganar poder político, siendo amigos del mundo. Y cuando les va mal, ¿qué dicen? Es el pecado. Cualquiera que sufre y le da mal, dice, no, es el pecado. Porque si estáis bien con Dios, tenéis que ser rico y sano. Hermano, estamos llenos de eso. Y yo le digo, en un promedio los cristianos, cuando no crecen, padecen de estas cosas. Y dígame usted si cuando usted le va mal, dice, Señor, ¿qué pecado cometí? Si yo te sirvo, yo soy fiel, yo te he hecho esto. Y le sacamos en cara a Dios que lo estamos sirviendo. Entonces, ¿para qué lo estamos sirviendo? ¿Para qué? ¿Para que me vaya bien o para que Él sea glorificado? Ahí se revela lo que hay acá adentro. Pura carne, ¿no? Versículo 10. Relevantes e insignificantes. Mire,
relevante, versículo 10. Dice: nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, mas vosotros fuertes. Nosotros honorables, mas nosotros despreciados. Aquí hay tres cosas, tres paralelos. Los relevantes y los insignificantes. Nosotros, el apóstol y su equipo, ¿qué es lo que son? Por amor a Cristo son insensatos. ¿Qué significa eso? Tontos. Somos tontos, débiles, sin riqueza y sin poder. ¿Qué más? Son despreciados, seres inferiores. Vosotros, hermanos de Corinto, iglesia ungida, etc., en Cristo sois prudentes, sabios, sinónimo de sabios, fuertes, ricos y poderosos, honorables, significa respetables y dignos de admiración. Este es un sarcasmo que el apóstol usa para recordarle a los hermanos de dónde están y dónde lo que realmente son, lo que piensan y lo que realmente son. Miren, vamos a 1 Corintios 1, 26. ¿Qué les dice al inicio a la iglesia de Corinto? Dice: pues mirad, hermanos, vosotros, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Dios usa materia inferior, lo débil, lo pecaminoso, para hacerlo santo. En la carne somos lo peor de la sociedad. Y nadie puede decir que fue elegido de Dios por tener algún valor material o espiritual, sabiduría, sino fue por la misericordia de Dios. Mira de Corintios 30, 31. Mas por Él estáis vosotros en Cristo, por Dios que os puso en Cristo. A eso se refiere. En Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Por Dios estamos en Cristo, por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios. Eso nunca se nos debe olvidar, hermano. Y Cristo, Él lo hizo para nosotros, ¿qué cosa? Sabiduría, justificación, santificación, redención. Así que el que ha de alabarse, eso vamos a... El que ha de alabarse, alábese ¿dónde? En el Señor. Y eso es lo que el 10, que dice, 10. Nosotros perdón. ¿Hemos de alabarnos en qué? ¿En lo que nos dio el Señor? ¿Porque merecíamos algo? No. Alábese en lo que el Señor hizo y glorifíquelo. De eso se trata. Versículos 11 y 13. Creo que me salté uno, pero... 11 al 13. Escorias y desechos. Versículo 11. Los apóstoles hambrientos, sedientos, vestidos con estropajo, golpeados y vagabundos, es decir, miserables pordioseros. Hermanos, los primeros cristianos y los primeros predicadores, y hablando no solo de los primeros padres, sino muchos predicadores, porque muchos de los primeros padres que escribieron venían al menos de algunos sectores ilustrados de la sociedad antigua, pero la mayoría de los cristianos y la mayoría de los predicadores no venían de esclavos, eran esclavos libertos, y algunos derechamente eran esclavos, eran gente pobre.
hoy diríamos gente de trabajo. Aún es así. Las iglesias ricas son muy pocas, pero la inmensa mayoría son pobres y clases medias a lo máximo, con escasos nobles y poderosos. ¿Dónde están los poderosos? No sé. Un poderoso convertido, ¿está en alguna iglesia? Muy poco. Hay algunas iglesias, sí, pero son poquísimos. Y en pocas iglesias además. ¿Y esto porque los pobres son mejores que los ricos? No, los pobres no son mejores que los ricos. Los pobres son tan pecaminosos como los ricos. Sino porque los ricos aman sus riquezas, pues. Antes que a Dios. En Mateo 19:24, ¿qué dice? Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja antes que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el rico vive para su riqueza. Esa es su seguridad. La seguridad del pobre, ¿qué es lo que es? Su trabajo, si tiene. Un pariente que le da de comer. Eso. Entonces es más fácil porque depende más de llegar a ser creyente. No significa que no es mejor, no. Y después dice, versículo 12, nos cansamos de trabajar con nuestras manos. Recordemos que el apóstol Pablo era un fabricante de tiendas. Y Pedro y Juan y Jacob eran pescadores. Y el Señor Jesús era carpintero. Trabajos manuales. En la cultura griega, el trabajo manual era un trabajo exclusivo de los esclavos. Y esta idea de que el trabajo manual es un trabajo de baja alcurnia, es un trabajo indigno incluso para un noble, o indigno en general, se arraigó en la cultura romana. De la cultura romana nos pasó a la cultura occidental católica. El catolicismo romano llegó a decir que el trabajo era un castigo de Dios. Entonces se olvidaron de la parte en que dice que Dios creó al hombre en el huerto del Edén para que lo labrase y lo cuidase. Nosotros estamos arraigados en esa cultura. La reforma rompe eso. La reforma rompe eso cuando hace dos cosas. Una, si el pueblo tiene que conocer a Dios, tiene que aprender a leer. Segundo, eleva el trabajo como un mandato de Dios. No es un mandato de salvación, ¿no? Dios dice al principio que el hombre fue puesto también para que trabajara, porque en eso glorificara a Dios. Entonces los países de raigambre sociológica protestante, si usted se fija, son los países más industrializados. Alemania, norte de Europa, Estados Unidos. No digo que son religiosamente, no, de raigambre sociológica. Que estos valores del trabajo y del conocimiento son un valor que ha llevado a las naciones a ser las naciones más industrializadas del planeta. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol acá? El apóstol, al declarar que ellos se cansaban trabajando con sus manos, está diciendo, somos esclavos. Somos indignos, así como ustedes piensan. Bendecimos a los que nos maldicen. Soportamos la persecución. Eso está diciendo, y eso está en las palabras del Señor Jesús en Mateo, cuando dice, bendice a los que te persiguen, ora por los que te persiguen, ora por los que te odian, clama por eso. Es un mandato.
Y Pablo lo pone acá. Si me maldicen, porque la cultura griega, como la cultura actual, si a mí me hacían algo, yo pago el doble, pues. Y ese era un hombre de carácter, pues. Sí, pues. A mí no me vienen con cosas. Miren quién soy yo, ¿o no? Pero aquí dice, nos maldicen, bendecimos. ¿Mm? Y después dice, soportamos la persecución. Dice, no nos rebelamos a las autoridades. Somos pacíficos. ¿Mm? Y eso, para un griego y un romano, era ser despreciable. Si a ti te hacen algo y no te venga, tú eres un peor tipo. ¿No es así hoy día? Ya hay iglesias, y en este caso la iglesia de Corinto, que estaba mirando cómo ve el mundo todo esto. El que no se venga es miserable. Ni el que ora por los... No, ese tipo está tonto. Por eso lo dice, como tontos. Versículo 13. Nos calumnian y rogamos a Dios. Dicen mentiras de nosotros que decimos eso. No, no es verdad y te voy a dar. Nos calumnian y rogamos a Dios. Ponemos a Dios por testigo. Dios, usted que conoce los corazones, resuelve. De Dios es la venganza. Dejad la venganza a Dios. Dejad que Dios diga la última palabra. Pero nosotros tomamos esto como el mundo. Entonces la iglesia, ¿qué hace? Marcha de protesta contra él. Marcha de protesta contra él. Protesta. La iglesia está llamada a protestar o a predicar. Y después dice, somos la escoria del mundo. La escoria significa lo inútil, perjudicial para la sociedad. Y desecho, basuras de arrojar al mar. En la cultura greco-romana, los delincuentes, los enfermos, los mendigos eran escoria y desecho de la sociedad. ¿Y sabe lo que hacían con ellos? Los lanzaban al mar. No muertos, vivos, porque eran escoria. Cuando había un enfermo en la familia lo tiraban a la calle y lo dejaban ahí para que lo recogieran y lo fueran a tirar a los campos. Así el mundo nos ve. Así el mundo nos ve. El apóstol Pablo está contrastando cómo el mundo ve y trata a los cristianos y trató a los apóstoles, y así como el mundo, la iglesia de Corinto, estaba mirando no solo al apóstol Pedro, sino el Evangelio y toda la iglesia. Y como los cristianos corintios se consideran ricos, espirituales, poderosos, desprecian a quien, al apóstol Pablo, que los llevó a Cristo y los instruyó en el Evangelio. ¿Y sabe por qué lo desprecian? Porque era pequeño, era pobre. O sea, usted lo dice, y este tipo es insignificante. Usted no es un líder así, empoderado, como se usa ahora decir, ¿ah? Y que se parte en el escenario y aquí llego yo y todos tienen que caerse de rodillas, empoderado. No, que un chiquitito, medio peladito, vestido pobremente. No, este es un ratoncito. Y además hace carpa, trabaja con sus manos. No, no puede ser. No es un intelectual que se para con brazo acá y declama. No, no, no. Y ora y habla y exhorta así con gran voz. No. Dice, uno que trabajaba con sus manos sin oratoria, sin esa verba, sin retórica, usar, digamos, argumentos razonables del mundo, y con voz de pito. ¡Oh, Dios mío! Si uno así llega a la iglesia, no, esto no lo queremos de pastor. Lo mismo hizo Israel cuando eligió a Saúl. ¿Sabe por qué eligió a Saúl? Porque era alto. Era sobre la media de
de los judíos. Entonces queremos un rey como este, pintoso, que se vea grande, fuerte, y él lleve adelante nuestras batallas. ¿Ah? ¿Así queremos un pastor? ¿Mm? Entonces la iglesia de Corinto se evaluaba a sí misma y a sus pastores con un corazón carnal, un corazón engañoso, un corazón religioso. Jeremías 17:19. Engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Un corazón mundano. Y el apóstol les muestra su pecado de orgullo espiritual por ignorancia o tergiversación de la Escritura. Hermanos, y valorar las cosas e ideas y modelos del mundo como mejores que las de la iglesia. Eso estaba haciendo Corinto y esto se ha hecho en la iglesia hoy día. No nos engañemos creyendo que el mundo ha cambiado su visión de los cristianos. No es así. El mundo se está preparando para intentar nuevamente eliminar de raíz el cristianismo. Sí, hermano. Esto comenzó hace bastante rato. Que no nos hayamos dado cuenta es otra cosa. Pero si usted mira lo que está sucediendo desde por lo menos hace 30 años en el Medio Oriente, en países africanos y en Europa, respecto al cristianismo, ha sido una campaña de marginalización. Ahora viene la segunda parte, la campaña porque ya nos encerraron en la iglesia, la campaña de exterminio. Todas las iglesias que tienen los valores del mundo van a desaparecer o serán integradas en el nuevo orden de valores morales, que es la antigua moral. ¿Cuál es la antigua moral? Que se presenta como nueva moral. El hombre y sus deseos son el centro del culto, y no Cristo. Liberalidad en las costumbres y hábitos morales, adulterio, homosexualidad, convivencia, ya no son pecados. El poder político es la meta y la riqueza es el éxito. Y los pastores deben ser ricos, famosos y que arrastran multitudes con sus discursos. ¿Existe ese pastor? Algunos sí, tienen mucho de esto. Pero hay uno. Hay uno que Dios lo va a conceder. Va a conceder esa petición, ¿sabe usted? Esa petición de las iglesias mundanas y del mundo. Y va a ser un líder carismático. Va a ser así como toda la carne, que es un líder así empoderado, carismático, que nos habla y nos seduce, y tiene razón, y las cosas maravillosas, y cómo habla, así. ¿Ah? ¿Sabe quién es ese? El anticristo. Cuando una iglesia evalúa un líder de esa manera, está llamando al anticristo. Ese es el líder ideal, líder carnal. O la carne pide un líder así. Y muchas iglesias aman esos pastores. Y es el prototipo de lo que va a ser el anticristo. Poderoso, carismático, hacedor de milagros, lleno de sabiduría del mundo, seductor de multitudes y dominante. Este sí que nos va a salvar. Las iglesias que son amigas del mundo y exaltan a pastores mundanos son iglesias arruinadas, que poseen gente carnal o religiosos incrédulos, llenos de orgullo espiritual, es decir, muertos. Muertos, hermano. Porque el orgullo espiritual es el camino seguro a la muerte espiritual, hermano. No nos equivoquemos. Pero ese camino es agradable a la carne y al mundo. Yo le voy a leer el último párrafo de Apocalipsis y se lo voy a leer, y con esto vamos a cerrar. Apocalipsis 3, del 1 al 6.
Si yo diera un diagnóstico de la iglesia, uno puede ser el de la Odisea, pero aquí hay otro, que ese por lo menos yo lo he visto y experimentado. Dice, mensaje a Sardis. Si los leo del 1 al 6, dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré por ti. Porque tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Les leo esta imagen. Muchas iglesias son muertas, pero ahí hay gente que cree. Y yo creo que muchas de las iglesias muertas, si no es que la mayoría de las iglesias muertas, hay gente que cree y Dios los va a rescatar. Yo creo que ese es el estado mayoritario de las iglesias evangélicas. Están muertas. Las iglesias vivas son muy pocas. Así que, hermanos, piensen en esto. El hecho de que usted en internet vea tantas predicaciones, se fija, los predicadores que usted ve, los más connotados, son poquísimos. Son poquísimos. Aparte su pastor. Pero el resto son pocos. Entonces, nosotros tenemos que entender, hermano, y lo que nos enseña el apóstol Pedro en relación a la iglesia de Corinto, no ser como la iglesia de Corinto, hermano. Evaluar las cosas según los valores del mundo. No solo el pastor, sino la actividad de la iglesia. La iglesia no es un club social. La iglesia no es el grupo de amigos en que yo puedo decir lo que se me parece y hacer lo que yo quiero. Porque eso es verdad, esa es mi verdad. Entre amigos, lo que quiera, pero en la iglesia, no. Eso es transformar la iglesia en una chacra. Y a Jesucristo el compadre. Entonces, eso lleva ¿a qué? Al orgullo espiritual. Eso es orgullo espiritual, nada más que orgullo espiritual. Y el orgullo espiritual arruina la iglesia. Y es una ruina para la iglesia. Si usted quiere ver una iglesia arruinada, mire, no importa lo que tenga, incluso que sea grande, pero mire su predicación, mire la vida de los líderes y va a decir, ¿esa iglesia es una ruina o no es una ruina? Así que, hermano, lea 1 Corintios, pues una carta muy instructiva y muy al día de los problemas que están sucediendo en la iglesia hoy, porque son los problemas que sucedieron en aquel tiempo. Y la carta del apóstol Pablo les da una dirección, guiado por el Espíritu Santo, una solución. Y tenemos que leerla con esos ojos. Y ahí vamos a aprender. Y vamos a poder mirarnos así, cuán carnal somos como personas y cuán carnal es nuestra iglesia. Oremos. Padre bueno, eterno y misericordioso, Señor, dale gracias por su palabra, Señor. Su palabra siempre es sabia, su palabra siempre es acertada, nunca se equivoca y amonesta nuestros corazones, Señor. Y yo le doy gracias, Señor, porque amonesta nuestros corazones, nos llama la atención, desnuda nuestro orgullo, Señor, para que seamos
santos, para que nos arrepintamos, para que confesemos y podamos ser más parecidos a Cristo. Gracias porque nos trata como hijos, Señor. Una vez más usted nos demuestra que nos ama, Señor, porque quiere que seamos santos como Él es santo y como usted es santo. Gracias, Señor, por tanta misericordia, Señor, por tanta misericordia. Le damos gracias, Señor, y bendiga a cada uno de los oyentes de este sermón, Señor. Su palabra ha sido expuesta, Señor. Glorifíquese usted según su buena voluntad. Padre eterno, Padre misericordioso, quedamos en sus manos y se lo agradecemos todo en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Recuerde que el miércoles vamos a tener un culto visual, por lo menos a través de Meet. Les va a llegar a cada uno la aplicación. Si no quiere participar, no participa. Pero los que quieren participar, espérenla, les va a llegar y se les van a dar instrucciones cómo usarla. Bien, que tengan un hermoso domingo, mediten en la palabra, usen la palabra para la gloria de Dios y que tengan un buen día con su familia, en la compañía y la bendición del Señor. Nos vemos, hermano. Si el Señor no viene antes, nos vemos el miércoles.